vamos a celebrar, y vamos a celebrar, y vamos a celebrar, y vamos a celebrar, y vamos a celebrar, nuestro Señor resucitó. Buenos días, hermanos, les saluda el pastor José Hermosa en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy domingo 2 de agosto del 2020. Vamos a dar inicio al culto de hoy y vamos a abrir nuestras Biblias en Esther, capítulo 9, verso 29 al 32 y el capítulo 10, verso 1 al 3. El capítulo 10 solamente tiene 3 versículos, hermanos. Hoy día vamos a terminar con el libro de Esther, un libro que ha sido de mucha bendición para mi vida y espero que para todos ustedes haya sido de mucha bendición, de enseñanza a ponerla en práctica y cosechar frutos de nuestra obediencia a la palabra del Señor. Amén. Vamos a dar lectura, todos lo tienen ya, todos abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 9 del libro de Esther, verso 29 al 32. Y el capítulo 10, verso 1 al 3. La palabra del Señor dice así: Y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad. Verso 31, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Verso 32, y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Ahora el capítulo 10, vamos a leer del verso 1 al verso 3. Dice así la palabra del Señor: El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Gracias, Padre, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que en esta mañana, Señor, tú nos des sabiduría, papito lindo, oh bendito Dios, oh Padre Santo, y entendimiento de tu palabra, de las Escrituras. Te pedimos que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, oh bendito Dios. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, de cada persona que nos escucha a través del audio, a través del YouTube. Oh bendito Dios, tú sabes su necesidad. Oh Padre Santo, suple esa necesidad. Oh Señor, bendice nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, esa preciosa semilla que es tu palabra dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Padre. Usa mi ser, usa mi vida, Señor, bendito Dios, para bendecir a mis hermanos y a toda persona, Señor, que escucha. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, bendecidos. Amén. Vamos a ver este último mensaje del libro de Esther. Es un libro muy bueno y ha traído mucha bendición, como le dije al comienzo de mi vida. Y tenemos que recalcar en estos versículos que hay un principio de la administración del tiempo. Tal vez algunos lo conocen, este principio de la administración del tiempo, que nos dice que anotemos al principio de cada año todos los sucesos importantes en un calendario o en una agenda, a los que manejan agenda, o en un planificador, ¿no? ¿Cuántos saben qué es un planificador? Planificador es un papel grande, tamaño más o menos de la pizarra de corcho que está en la iglesia, en el local de la casa de oración,
más o menos en papel es un tamaño A0 o un A2 puede ser. Y ahí está puesto todo el calendario del año, está mes por mes. Y uno va poniendo ahí los sucesos importantes o las fechas muy importantes de su vida o de lo que él quiere lograr. Es muy útil, hermano. ¿Por qué es tan útil esto? Porque garantiza que recordaremos las fechas especiales de cada año. Eso es lo que garantiza. Usted sabe que la mente muchas veces nos olvidamos. ¿Cuántas veces más cuando nosotros a veces ya llegamos a cierta edad, a veces nos olvidamos muchas cosas? O cuando estamos bajo estrés, ¿no? Tendemos a olvidarnos las cosas. Entonces este planificador no lo puede poner en su pared, lo puede pegar en su pared, ¿no? Algunos lo pegan en su escritorio, algunos en su dormitorio, lo tienen presente siempre. Es muy bueno este hábito porque hace que no te olvides las cosas, ¿no? Las fechas que tú tienes de repente, exámenes, y lo tienes que apuntar ahí. Tienes que hacer algunos eventos, lo tienes que apuntar ahí. Y ya no te olvidas. Los cumpleaños, ¿no? El día de las bodas, ¿no? El aniversario de bodas, ¿no? Es muy importante, bueno, yo les digo, porque uno a veces se olvida las cosas, hermano. ¿Cuánto le ha pasado? Pero si usted tiene presente ese planificador, lo tiene a su vista, no se va a olvidar. Eso también se hace en las empresas. En las empresas, aparte de que las reuniones a veces son constantes con los jefes, ¿no? Y les hacen recordar todos los programas que tienen que llevar a cabo, todos los trabajos que se tienen que llevar a cabo. Aparte de eso, cuando uno va a su oficina, ahí también tiene un planificador que le dice pues todo lo que debe hacerse durante el mes y también durante el año. Amén. Y esto hace que nosotros no nos olvidemos de las cosas, porque un olvido a veces en una empresa puede causar paradas de producción, que a nadie y a los dueños no les va a gustar una parada de producción. A veces puede también causar pues alargamientos de un periodo de mantenimiento de las máquinas, debido a que usted no tuvo en cuenta, de repente se olvidó de planificar, ¿no? O pedir unos repuestos. Se olvidó para eso, no lo puso de repente en su agenda, se olvidó, y las consecuencias vienen, hermano. Amén. También nosotros debemos tener esa sabiduría para saber administrar bien el tiempo, y una de las cosas, una de las herramientas es agendarlo, usar un planificador. Muchos de ustedes ya usan agendas, ¿no? Y es muy bueno la agenda, te ayuda a recordar, y ahí uno apunta pues, ¿no? Las fechas especiales que uno tiene. Entonces acá también en estos versos que hemos leído, ¿no? Parece que estas fechas de cómo anotar las fechas significativas ya lo sabía la reina Esther y su primo Mardoqueo, al hacer algo parecido, cuando establecieron una manera de recordar cómo Dios libró a todo el pueblo judío de la muerte. Ellos van a ponerlo, hermano, para que quede establecido durante generaciones esta fecha, la fiesta de Purim, ¿no? En estos días que ellos celebraban. Después de la angustia, hermano, que ellos vivieron, el terror, el pavor que sintieron, esperando su sentencia de muerte. Fueron meses que estaban esperando su sentencia de muerte. Nuestro Dios, de una manera milagrosa y maravillosa, les permite defenderse de sus enemigos y darles la victoria en todo el imperio. Eso lo vimos la semana pasada al estudiar este capítulo también. Pero imagínense el gozo, hermano, que ellos tuvieron, la dicha, la dulce victoria, el gran alivio cuando vencieron a sus enemigos. Hermanos, yo creo que ese gozo fue grandioso. Corrían pues, estaban ahí en su mente esa angustia de que iban a morir no solamente ellos, sino toda su familia, sus seres queridos. Y Dios obra milagrosamente y les quita esa angustia y les da pues esa bendición de poder defenderse y vencer, ¿no? A sus enemigos. Mata, o sea, es ahorcado Amán, ¿no? Desaparece de la escena Amán. Dios de una manera también milagrosa a este hombre perverso, malo, cruel, que quería aniquilar a toda la raza judía, ¿no? Le da el pago de su maldad y es ahorcado este Amán, el líder pues de los que querían aniquilar a todo el pueblo judío. Entonces
Esto hace pues que ellos tuvieran más esperanza, creciera su esperanza de vencer. Y al momento llegó el día, hermanos, en la batalla, como vimos, como les repito, de la semana pasada, Dios le da victoria. Y esta victoria trae un gran gozo en sus vidas. ¿Cómo no gozarse? ¿Cómo no gozarse de esta bendición de Dios que Dios les ha dado? De muerte a vida. ¿Ven? Entonces este gozo fue tremendo, fue en las 127 provincias. Fue un gran alivio para ellos. Entonces trajo mucha bendición, mucha alegría, mucho gozo. Y para asegurarse de que los judíos y las generaciones futuras jamás olvidaran la salvación de Dios por su gracia y cómo debía ser festejado, la reina Esther y Mardoqueo envió un nuevo decreto a su pueblo. Amén. Ahí es donde vamos a iniciar el verso 29, que da un nuevo decreto al pueblo judío, ¿no? Al pueblo de Dios les da un nuevo decreto. No debería olvidarse estas fechas, esta fecha en la cual Dios obró en sus vidas. Amén. Muchos de nosotros recordamos aquel día. A veces algunos no se acuerdan la fecha exacta, pero sí recuerda aquel día en que Dios tocó su corazón, en que vino ese gozo, ese primer amor estuvo en su vida. No sé si, yo creo que todos lo recordamos, no recordamos ese momento. Tal vez no recordemos, hermanos, la fecha, ¿no?, exacta, ¿no?, que fue, pero sí recordamos ese momento glorioso, ese momento que el Señor quitó nuestro lamento en danza, puso alegría en nuestro corazón, puso gozo. A pesar de los momentos difíciles que estuviéramos atravesando, el Señor nos levantó. Amén. Nos dio vida y vida abundante. Y había gozo en nuestro corazón. Es lo mismo en este pueblo que experimentó de muerte a vida, triunfo, victoria. Amén. Y el verso 29 dice así. El verso 29 dice: y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad, eso recalque, con plena autoridad, esta segunda carta referente a Purim. Esta segunda carta dice ahí. O sea, la primera carta, si usted se acordará, la semana pasada lo vimos, la primera carta fue escrita por Mardoqueo solamente. Pero esta segunda carta es escrita por Esther y Mardoqueo. Amén. No solo envió entonces Mardoqueo una carta para instruir a los judíos del imperio, sino que la reina Esther se unió también a Mardoqueo para enviar una segunda carta. Unos comentaristas dicen pues sí, quizá algunos judíos de las provincias no querían cambiar su día original de celebración, y fue necesario que ambos, la reina y el primer ministro Mardoqueo, enviaran esta segunda carta con plena autoridad, dicen, con plena autoridad. Parece que algunos judíos pues no todavía seguían con, no, yo solo celebro el 14º día, no, yo solo celebro el 14º y el 15º día. Había diferencias todavía. Siempre, hermano, a veces hay esas cosas, ¿no? Y ahora tiene que haber una segunda carta, pero ya no solamente por Mardoqueo, sino por la reina Esther, ¿no? Como dice ahí, la reina Esther, hija de Abihail, comienza con su nombre, porque hay un rango. Amén. Ella es la reina, y de ahí viene recién el primer ministro, que es Mardoqueo. Y la reina tiene que, con plena autoridad, tiene que dar esta segunda carta para que ya cese de estas cosas que se estaba dando en el pueblo judío, estas desavenencias de repente por la fecha, por el día de celebración. A veces pasa eso, hermano, a veces por cosas pequeñas, como lo vimos la semana pasada, a veces trata de meterse la desunión, ¿no? Entonces, a veces sucede pues que el pueblo de Dios derrota al enemigo y luego celebran la victoria peleándose entre ellos. Se unieron para vencer a su enemigo, pero en la victoria se estaban peleando, habían diferencias, desuniones. Entonces por eso que tiene que dar esta carta, esta segunda carta, tanto Esther como Mardoqueo, ya de desobedecer pues una palabra de la reina Esther iba a ser muy peligrosa. Es una reina, como desobedecer al rey Asuero, corría en peligro de muerte. Amén. Entonces, acá en el verso 29 también hay algo que notar.
Dice la reina Esther, hija de Abijail, ¿no? Hija de Abijail. Eso también, este nombre Abijail también aparece en el capítulo 2 y también se menciona que Esther era hija de Abijail. No hay nada tanto escrito de Abijail, no se puede saber quién era este padre. Su padre era hija de Abijail, ¿no? Pero yo creo que Dios lo puso, hermano, en este punto, porque no tendría que ponerlo, ya todos lo conocen que es Esther, que es la reina Esther, pero recalca a Abijail. ¿Por qué? Porque creo que fue un padre, porque Dios honra a los que lo honran, y es una manera de honrar poniéndole el nombre en este versículo, en su palabra. Abijail creo que fue un buen padre, yo creo que fue un buen padre para Esther. Le inculcó desde pequeña, desde niña, le inculcó la palabra de Dios, le inculcó la fe en el Señor. Por eso que vemos a una Esther, ¿no?, bien establecida. Es muy importante, hermano, que a nuestros niños le inculquemos la palabra de Dios, aún en el vientre, aún todavía no han nacido ahí. Darle alabanzas, háblale, amén, la palabra del Señor, amén, la palabra del Señor. Entonces, muy importante, por eso que es muy importante el ministerio de la escuela dominical, ¿no?, que ya están iniciando a retomar. Es muy importante lo de la escuela dominical, inculcar a los niños, porque hay niños que sus padres no los inculcan, hermano. Es triste a veces, ¿no?, que padres cristianos no inculcan a sus hijos cristianos la fe. Uno tiene la responsabilidad como padres inculcar a sus niños desde pequeños la palabra del Señor. Entonces a veces se olvidarán o a veces creerán que no es tan importante. Es sumamente importante. Vemos una buena formación en la vida de Esther, y acá el Señor lo recalca, hija de Abijail. Abijail fue un hombre que honró a Dios, enseñando a su hija la palabra de Dios, enseñándole, llevándole a creer en el Señor. Sus padres mueren, sabemos esto por las propias escrituras en el capítulo 2, ¿no? Y ahí es donde la adopta su primo Mardoqueo. Pero ya Mardoqueo la adopta ya en una edad, se puede decir, más joven, de 12, 13 años, se dice en la historia. Pero ya fue marcada, ¿no?, por las enseñanzas de su padre. La formación en un niño es muy importante, hermano. Y el Señor acá lo recalca. Honra a su padre. Esther, hija de Abijail, ¿no? ¿Cuántos de nosotros somos honrados así por el Señor? ¿No? José Hermosa, hijo de Alcides y de Elvira. Que sea escrito, hermano. Amén. Manuel Ábalos, hijo de Marta. Amén. Gloria a Dios, ¿no? El Señor no se olvida de nada, hermana. El Señor no se olvida de nada. Él va a honrar a los que lo honran. Amén. Él es así, no se olvida de Abijail. Lo pone en su libro y dice que la reina Esther es hija de Abijail. Amén. Es algo bueno que notar. Es algo bueno que notar. Entonces vamos a seguir con el verso 30. El verso 30 dice así: y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad. Amén. Entonces, estas cartas fueron difundidas. Esta segunda carta, ¿no?, la describieron como palabra de paz y de verdad, ¿no?, trayendo paz, ¿no? Esto hace pensar nuevamente, pues, ¿no?, que había una desunión todavía. Entonces esta carta va dirigida a quitar esa desunión. Palabras de paz y de verdad, lo que da a entender, pues, que había una división entre los judíos que necesitaba ser superada. No solo Esther y Mardoqueo la describieron, sino también se aseguraron que quede difundida en todo el reino. Todo judío debía saberlo. Es tanto, hermano, que quedó difundida esta palabra que hasta ahora se festeja esta fiesta de Purim en todas las naciones, en las sinagogas. Los judíos no tienen sinagogas como decir nosotros tenemos iglesia o casa de oración. Los judíos también tienen sinagogas en cada país y ahí se reúnen. Y cuando llega esta fecha,
ellos conmemoran la fiesta de Purim, la festejan, la fiesta de Purim. Quedó difundido totalmente. El verso 31 dice así: para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados. Amén. En los días señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther. Fue una orden. Amén. Y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Amén. El fin de los ayunos y de su clamor. Conmemorar eso. Por eso que la fiesta de Purim se inicia, los judíos lo inician con ayuno y clamor. Lo inician así. Es una fiesta, como le digo, que se festeja, el pueblo judío en todo lugar que estén. Usted sabe que los judíos están regados por todos los países y en todos los países se celebra. Y también en Jerusalén, en el país de Israel, también se festeja esto. Entonces, la historia de la victoria de los judíos sobre sus enemigos se celebra pues en todo lugar, y es una fiesta anual. Cada año se celebra esto. Esta fiesta de Purim se celebra cada año. Vamos a leer el verso 32. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Amén. Por si acaso fue, ahí dice bien claro, un mandamiento. Y los mandamientos de Dios, ¿no?, se obedecen. Amén. Por lo tanto dice, pues es un mandamiento, pues, ¿no? No fue algo optativo, no es algo que ellos iban a elegir, no que solamente yo voy a hacer fiesta el día 14, ¿no?, de este mes, del mes de Adar. No. Es 14 y 15º día. Amén. Entonces se separan y festejan esta fiesta. Y les recalca cómo deben festejarlo. Amén. Entonces fue un mandamiento, no fue algo optativo, un mandato de que se gocen por la salvación del Dios vivo, ¿no? Es un mandamiento de que se gocen, recuerden lo que Dios había hecho en sus vidas y que lo recuerden también las futuras generaciones. Amén. Y que se gocen. Amén. Es algo así, hermanos, como aparece, ¿no?, en el libro de Proverbios. Gózate con la mujer de tu juventud. Amén. Y algunos lo toman, algunos comentaristas lo toman como una orden, como un mandamiento del Señor. Gózate con la mujer de tu juventud. O sea, es un mandamiento. Acá también algo parecido sucede. Gózate en la fiesta de Purim. Amén. Dios le da libertad para que se gocen en esa fiesta. Gócese con la salvación. Recuérdelo siempre a través, también nosotros lo recordamos a través de la Santa Cena, como vimos, ¿no? Es un momento donde nosotros recordamos que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por amor a nosotros. Ese pan significa el cuerpo molido, ¿no?, por nuestros pecados, y el jugo de la vid o el vino significa pues la sangre de Cristo derramada en la cruz, sellando ese pacto, ¿no?, que tiene con nosotros. Amén. Con todos los creyentes, con todos los que le han recibido en su corazón y creen en Él. Amén. Entonces, nosotros también nos gozamos, hermanos, en la Santa Cena. Recordamos. A veces a uno no se goza en sí porque todavía tiene a Jesucristo, ¿no? Piensa en la Santa Cena, el cuerpo molido, ¿no? Pero Él ya no está así. Amén. Él lo hizo por amor a nosotros, pero Él resucitó con un cuerpo glorificado. Su rostro ya no está así, su cuerpo ya no está así. Amén. Es más, Apocalipsis lo describe, ¿no?, de una manera pues gloriosa. Él ha resucitado y Él está vivo, y Él ya no tiene esas marcas en su rostro, ¿no? Por decir, ya no tiene esas marcas en el cuerpo, solamente tiene las marcas del clavo, ¿no?, que le traspasó las manos y de los pies. Amén. Para hacer recordar el día que lo volvamos a ver, recordar de lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano, de ese amor que nos tiene. Amén. Y debe ser así, ese gozo, que gracias a Dios, recordar lo que Dios hizo por mí, ¿no?, que ya estaba ya en la muerte. Yo tenía sentencia de muerte y usted tenía sentencia de muerte, y Dios nos sacó a vida, nos sacó a la luz, de las tinieblas a la luz.
Ese amor que Dios nos tiene es inmenso. Por eso que dice Juan 3:16, de tal manera, ¿no?, amó Dios al mundo. De tal manera, o sea, de una manera que no se puede explicar. Amó Dios al mundo. Agradezca y gócese de que usted está bajo ese amor de Dios. Amén. Dios lo tiene en su corazón. Amén. Dios lo tiene en la palma de sus manos. Bendecidos. Amén. Entonces vemos, hermanos, que no, esta fiesta fue registrada en 2 cartas. ¿No? Esta es la segunda carta que se manifiesta en estos versículos, ¿no? Entonces, esta fiesta fue registrada en 2 cartas oficiales, inscritas en un libro, las crónicas del Imperio Medo-Persa, e incluida por último en las escrituras del Antiguo Testamento. Está acá en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento. Esto es en sí una reprensión para nuestra sociedad, hermanos. O sea, quedó bien grabada. Ellos lo grabaron bien. Y es como algo que nos reprende para nuestra sociedad de hoy, ¿no?, que se olvida de la historia. Y a semejanza de los antiguos atenienses, ¿no? Los atenienses, vamos a Hechos 17:21, como eran hombres también, los griegos, que se olvidaban de las cosas pasadas, no eran agradecidos, porque eso te lleva a una ingratitud. Dice así, porque Hechos 17:21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Parecemos así, estamos buscando nada más las cosas nuevas, ¿no? Se preocupan por las cosas nuevas, lo de ahora, ¿no?, y lo del futuro, pero nunca se acuerdan, hermano, de las cosas pasadas que hay que recordar también. Amén. Hay cosas preciosas, como le digo, el momento que usted se convirtió, el momento que Dios tocó su corazón. ¿Se acuerda? Amén. El momento, pues, de tantas cosas buenas, ¿no? El momento que usted se casó. Amén. A veces se olvida uno que se ha casado y eso está mal, ¿no? No puedes actuar como soltero siendo casado. Entonces, pues, cuando eso sucede, hermanos, se olvidan del esfuerzo muchas veces de sus padres. Creen que lo que tienen, pues, es caído del cielo. No, está bien, Dios ha bendecido, pero tiene un trabajo de sus padres se esforzaron. Muchas veces se olvida uno de eso y no se debe olvidar. Amén. Por eso que esta fiesta de Purim o esta festividad iba a ser de generación en generación recordada, iba a ser celebrada. Amén. Iba a ser celebrada. Nos olvidamos a veces de las cosas, hermano, ¿no? Todo el esfuerzo que hicieron nuestros padres, a veces nos olvidamos de nuestros pastores, a veces también, del esfuerzo que se hace, ¿no?, que hacen los pastores, muchas veces para que la iglesia esté en pie, hermano, del esfuerzo, pues, que hacen los ministros, los líderes, para que la iglesia comience, esté ahí. También a veces nos olvidamos, pues, del costo de la salvación. No se olvide, hermano. A veces nos olvidamos de lo que Dios hizo por nosotros y nos volvemos con el Señor ingrato. Y solamente lo buscamos cuando hay problemas, para dejar, ¿no?, todos nuestros problemas delante de Él. Y Él es Rey de Reyes, hermano. No solamente deja tus problemas, está bien, deja tus cargas en Él, a los pies del Señor. Pero no solamente déjale tus problemas. ¿Por qué no le dejas también tus diezmos, tus ofrendas? ¿Por qué no le dejas tu tiempo de servir al Señor? A veces solamente le dejamos al Señor eso, problemas, nuestros pecados. Señor, perdóname, ¿no? Y ahí el Señor te perdona y te levanta, y de ahí se olvidan. No seamos ingratos, no nos olvidemos, hermano, que siempre esté eso en nuestro corazón, recordar lo que Dios hizo por nosotros. Por eso esto de la Santa Cena que vamos a pasar de aquí unos momentos, ¿no?, nos va a hacer recordar, conmemorar lo que Dios hizo por nosotros, de lo que pasó nuestro amado Señor Jesucristo en una cruz para salvación nuestra. Amén. No fuéramos hijos de Dios si esto no hubiese ocurrido. Estaríamos de repente algunos ya muertos en el infierno. Pero gracias a Dios que Él nos salvó. Y esto es de alegría y de gozo, porque un día lo volveremos a ver a nuestro amado Señor Jesucristo. Estaremos con el Padre. Estaremos en comunión con ellos. Amén. En las bodas del Cordero. Recibiremos recompensa en el tribunal de Cristo.
día seremos arrebatados. Jesús viene pronto, hermano, debemos estar preparados. Amén. El Señor viene pronto por su iglesia. Y todas estas cosas que están ocurriendo son señales de que nuestro Dios, el Todopoderoso, Jesucristo, viene pronto a arrebatar a su iglesia. Son principios de dolores. Ya se viene la gran tribulación. Todo se está moviendo para que la gran tribulación se dé, para que el anticristo comience a tomar también, ¿no?, esa etapa de la gran tribulación, ese gobierno en la gran tribulación. Nosotros como iglesia vamos a ser arrebatados. Amén. La iglesia ya no se encontrará en esa gran tribulación. Entonces es motivo de gozo. Amén. Es motivo de gozo. Entonces, no seamos como estos atenienses entonces, que solamente pensaban, solamente se interesaban, ¿no?, en decir o en oír algo nuevo. Y su historia, hermano. Qué triste es ver ese programas informativos, ¿no?, donde a veces sale el periodista, salía de la calle y pregunta, pues, oye, ¿quién fue Ramón Castilla? Se quedan en el aire. ¿Quién fue Francisco Bolognesi? La otra vez preguntaron quién fue Miguel Grau y algunos estaban, pero, hermano, no sabían ni quién era Miguel Grau. Después preguntaron quién fue Abimael Guzmán. Tampoco, jóvenes, no sabían. No saben de la historia. Les importa, parece un pepino. Ni un pepino les importa, hermano, saber qué pasó en nuestra historia. Gracias a quién, ¿no?, a qué personaje que dio su vida, estamos viviendo en libertad. A veces tampoco no valoramos, hermanos, ¿no?, en nuestra historia no valoramos lo que costó, hermano, para tener una Biblia. Tantos dieron su vida, derramaron sangre. Se derramó mucha sangre, hermano, para que nosotros pudiéramos tener la Biblia en nuestras manos. Y a veces no valoramos la palabra del Señor. Hay que valorar, amén. Y hay que tener siempre esa consideración, ser agradecidos, amén. Ser agradecidos con esas personas, ¿no?, que se esforzaron para traer bendición a nuestras vidas, amén. Ser agradecidos con Dios primeramente, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por amor a nosotros, para perdonar todos nuestros pecados, limpiarnos de toda iniquidad, amén, y levantarnos, hacer luz en este mundo. Gracias a Dios, amén. Celébrelo con alegría, celébrelo con gozo, que el gozo no se pierda. No deje que el diablo contamine su corazón, no deje que su corazón sea un basurero del diablo, que esté metiendo rencor, falta de perdón a veces con los hermanos, y esto, hermano, trae mal. Valore todo lo que Dios ha hecho por usted, amén. Y sería bueno poner una fecha de conmemoración aparte de la Santa Cena. Nosotros ya se viene en el mes de septiembre, se viene el aniversario de la iglesia, amén. Vamos a ver cómo hacemos, pero yo desearía tener comunión, estar en comunión con la iglesia, estar ahí en vivo y en directo con ustedes. Vamos a pedirle al Señor, vamos a ver cómo se mueve hasta esa fecha, amén. Por eso que también en su agenda ponga el segundo domingo del mes de septiembre, siempre conmemoramos, ¿no?, como el aniversario de la iglesia, amén. Listo. Ahora vamos entonces, hermanos, a terminar ya prácticamente este capítulo 9 de Esther, ¿no? Pero antes esto, unas palabras que quería agregar, ¿no? Hasta hoy los judíos leen cada año el libro de Esther en la fiesta de Purim. En la fiesta de Purim, cuando se celebra, los judíos, hermanos, leen al inicio el libro de Esther cada día. Esos 2 días, al inicio del día, leen el libro de Esther. Antes de la fiesta de Purim hay ayuno y hay clamor. Así festejan los judíos. Y al leer el libro de Esther, hermanos, los judíos cada vez que escuchan el nombre Amán, comienzan, hermanos, a zapatear ahí como quien lo pisa, ¿no?, y a pifiar. Y tienen unas matracas y los niños tocan las matracas y también pifean cada vez que escuchan el nombre de Amán. Así celebran su fiesta de Purim ellos, ¿no?, como Dios los venció, como ven a Amán como ese enemigo. Aparte de eso, que hacen comidas, hay una comida específica que hacen en esa fiesta de Purim, los dan a los vecinos, los reparten
dan también dádivas a los pobres. Todo eso se mueve en la fiesta de Purim. Es algo muy, muy, ¿cómo le puedo decir? Algo de mucha alegría entre ellos, ¿no? Algunos hasta se ponen, ¿no? Hay personas judías que lo celebran, que se ponen el nombre de Amán en los zapatos y comienzan cada vez que golpean el piso, pisotean el nombre de Amán hasta que desaparece de su suela el nombre de Amán, ¿no? El perverso que quería desaparecer a todos los judíos. Dios siempre ha bendecido a su pueblo y Dios siempre ha bendecido también a su iglesia, a sus hijos. Amén. Somos hijos de Dios, ¿no? Y la mano de Dios está ahí. Si hay algo que le interrumpa esa comunión con Dios, confiese al Señor y arrepiéntase. Amén. No permita que su gozo se vaya por causa del pecado. ¿Sí? Arrepiéntase y vaya al Señor. Y el Señor le perdonará y el Señor lo levantará. Amén. ¿Cuántas veces perdonarás a tu hermano? 70 veces 7. Y el Señor también nos perdona de la misma manera. Amén. Cada vez que vayamos arrepentidos, le decimos al Señor, perdóname por este pecado. El Señor te perdona, te levanta. Y nuevamente ese gozo, el gozo de la salvación, se hace presente en nuestros corazones y en nuestras vidas. Amén. Entonces, el decreto de Esther y Mardoqueo cumplió su objetivo de hacerle recordar a los judíos la conmemoración de su liberación y tomarlo con seriedad. Sí, cumplió su objetivo. Hasta hoy se festeja, hermano. Hasta hoy se festeja esto. Quiero mostrar una breve sinopsis o resumen de la vida de Esther durante estos 10 años, ¿no? Hasta el capítulo 9. Hay un periodo de 10 años de la vida de Esther. Vamos a ver algunas virtudes y fortalezas, porque en el capítulo 10 ya no se menciona Esther, solamente hasta el capítulo 9. Vamos a ver algunas de sus virtudes y la fortaleza espiritual de esta mujer que nos enseña. Primero, su belleza y carácter conquistaron el corazón del rey de Persia. Su belleza y carácter conquistaron el corazón del rey de Persia. Amén. Entonces, ahí también tuvimos una enseñanza cuando vimos esto, ¿no? Algo que nos enseña esa virtud. Cuide su belleza. Amén. Cuide su cuerpo. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Y su carácter, más que todo. Amén. Cambie. Aprenda a hablar a su esposo. Aprenda a presentarse delante de su esposo. De igual manera, esposos aprendan a tratar a su esposa. Entonces, el esposo cree que se ha casado con una mujer con alma de hombre, ¿no? Cree que es igual y que va a reaccionar igual. No, son diferentes. A veces tiene que aprender a tratar a su esposa, porque es el sexo femenino, es diferente. No se puede tratar igual que a un hombre, pues. Ni Jesús enseñaba esto en los evangelios. El trato es diferente. Amén. 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 Segundo, tenía gracia que traía gozo, deleite, agrado. Era simpática y jovial. Amén. Esa gracia, hermano, que ha sido derramado en nuestras vidas, en nuestros corazones, eso debe salir con gozo. Las personas que nos vean deben ver ese gozo, ese deleite, ese agrado. Caer simpático, ¿no? Ese espíritu jovial de joven, a pesar de la edad que uno tiene, tener ese espíritu jovial. Amén. No puede tener una edad avanzada, pero debe tener ese espíritu rejuvenecido, como dice Pablo. Amén. Entonces eso también nos enseña Esther. Tenía esa virtud. Ella integró la valentía, pero con una minuciosa organización. Fue valiente, hermanos, pero planificó. Hubo organización en su vida, se organizó. ¿Se acuerdan? Se presentó ante el rey, pero antes de eso, ¿qué hizo? Ayuno por 3 días y oración con sus doncellas. Amén. Aparte de eso, ella programó, organizó una cena. Cuando ella se presenta ante el rey, no es que no sabía qué voy a hablar ahora. No, ella lo tenía planificado hasta lo que debería decirle al rey. Amén. Debemos nosotros así también. Cuando tenemos un evento, tenemos una entrevista con alguien, debemos saber lo que tenemos que hablar. No en ese mismo momento que hablo, no. Ella se había organizado. Amén. O sea, ella integró la valentía con una minuciosa organización.
estaba atenta a recibir consejo y dispuesta a actuar. Era una mujer que estaba atenta, hermano, a recibir consejo ¿de quién? De Mardoqueo. Usted ahora escuchando la palabra de Dios, ¿está atenta a recibir ese consejo? De repente está pensando a veces en la comida, después de la Santa Cena, ahora sí le doy a mi almuerzo. Está pensando en su almuerzo. Esta mujer estaba atenta a recibir consejo y dispuesta a actuar. ¿Consejo de quién recibía? De Mardoqueo, de su líder espiritual. Amén. Esté atenta a recibir el consejo de su Padre Celestial a través de su palabra. Póngase atenta, amén. Póngase atento a recibir ese consejo y dispuesta a actuar, no solamente a recibirlo, sino a actuar según el consejo. Amén. Listo. Otra virtud que tenía, se preocupaba más por otros que por su propio bienestar. Se preocupó más por su pueblo que por su propio bienestar. Ella podía perderlo todo, pero no le importó. Amén. Vimos lecciones como servir a Dios a veces demanda arriesgar nuestra propia seguridad, hermano, ¿no? Ella arriesgó su seguridad, su vida, sí. Muchas veces el servir a Dios a veces va a demandar eso, arriesgar nuestra propia seguridad. Dios tiene un propósito para las situaciones que permiten nuestra vida también. Es otra lección que aprendimos. Dios tiene un propósito para las situaciones que permiten nuestra vida. Otro punto que es que el coraje, que muchas veces es crucial, no reemplaza la planificación cuidadosa. Podemos tener coraje, como tenía Esther, al ver que esa injusticia que se iba a hacer con su pueblo, iban a matar a todo su pueblo, algo injusto. Tenía coraje. Amén. Usted también tendría coraje si van a matar a toda su familia. Es normal. Pero dice, el coraje, que es muchas veces crucial en nuestra vida, no reemplaza la planificación cuidadosa. Ella planificó cuidadosamente. Amén. Se acuerda pues que fue en el segundo banquete, es donde ella da a conocer, saca a la luz de la maldad de Amán. Amén. Todo esto fue planificado cuidadosamente. Ahora entramos al capítulo 10, verso 1 al 3. Capítulo 10, verso 1 al 3, vamos a hablar sobre la fama de Mardoqueo. En este capítulo 10 se habla sobre Mardoqueo solamente, ¿no? Y el rey Asuero y la nación persa. Vamos a ver ahora, dice, el rey Asuero, verso 1 del capítulo 10, el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Puso tributo, impuestos sobre la tierra y hasta las costas del mar, o sea, sobre todo su imperio, que era un imperio gigante, grande. El verso 2 dice, y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, donde se escribieron toda esa grandeza, donde se escribió también la grandeza de Mardoqueo? En las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Mira dónde está, hasta dónde llegó el nombre de Mardoqueo y su grandeza. Verso 3, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero. ¿Se acuerda de José también? Que fue el segundo de Faraón. Ahora Mardoqueo, ese es el segundo del rey Asuero. ¿Se puede incursionar en la política los cristianos? Amén. Amén. Es el primer ministro aquí, Mardoqueo. Dice, y grande entre los judíos, Mardoqueo, y estimado por la multitud de sus hermanos. ¿Por qué? Porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Acá el Señor exalta a Mardoqueo. Dios, como autor de este libro, pues elige concluirlo con un homenaje al primo de Esther, Mardoqueo. Muestra que al contrario de su predecesor, Amán, usó su posición para servir al rey y ayudar a los judíos. Entonces, muestra que al contrario de su predecesor, que fue Amán, usó su posición para servir al rey y ayudar a los judíos. No solamente pensó pues, en estar ahí, como se puede decir, agradando al rey, ¿no? Y no importa el pueblo. Por eso que Amán en el libro de Esther no se ve que era querido por el pueblo persa. No
no tenía ese arraigo en el pueblo persa. Era un hombre que solamente pensaba para su bien nada más, cómo sacar ventaja del rey, congraciarse con el rey, no importa si hay que tener que matar a alguien o matar toda una nación. Aunque sus hechos políticos quedaron recogidos en las crónicas del imperio, ¿no? Es sobre Mardoqueo, lo que él hizo por su pueblo fue registrado por el Señor en sus libros y será recompensado, hermano. Amén. Lo que él hizo fue escrito en su libro. Acá estamos en el Libro Testamento, en la Biblia. No, perdón, en el libro del Antiguo Testamento, de Esther, que en la Biblia puso el Señor su nombre. Fue registrado por el Señor, no solamente en las crónicas del Imperio Medo-Persa, sino también fue registrado pues en la Biblia. Amén. Dios lo puso ahí. Dios lo puso ahí y va a ser recompensado. Todo lo que hagamos para el Señor no es en vano, hermano. Todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Vamos a ser recompensados. Amén. Dios tiene recompensas. Y llegará ese momento en que el Señor nos recompense. Cuando nosotros estudiamos el tribunal de Cristo en el discipulado, esto está en el discipulado 2, ahí vemos que como es un tribunal de premiación, se premia las obras que el creyente ha hecho por la obra del Señor. Amén. Entonces, no solamente tiene victoria pues en los cielos, sino también en la tierra. Amén. Alcanzó una buena opinión de Dios, del rey y de todos los judíos. Un hombre que fue querido, fue apreciado, por eso que lo engrandeció al rey Asuero. Amén. Lo puso como su segundo. Es tremendo la mano de Dios como obra, hermano. De reina una judía y de primer ministro un judío. Y los dos han sido de bendición para este rey. Amén. Un rey malo y perverso, impío, sí. Pero como Dios va orando, que caen en gracia con este rey malo y perverso. Como va obrando y los pone en unos niveles bien altos, hermano. Dios tiene niveles altos para cada uno de nosotros, yo creo. La voluntad de Dios no es que nos queda muy chiquitos, sino que crezcamos y hagamos la voluntad del Señor. Amén. Creamos en nuestro Dios, que Dios quiere prosperarnos, quiere levantarnos. Amén. No tengamos pensamientos pues enanos, sino tengamos unos pensamientos que traigan prosperidad y crecimiento en nuestra vida. Amén. Cuando hablo de prosperidad, hablo prosperidad en todas las áreas, hermano. En todas las áreas, no solamente en el área económica, sino en todas las áreas. En las relaciones muchas veces que tenemos, ¿no? Ahí necesitamos realmente prosperar. Entonces no sabemos conducirnos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con el trabajo, con nuestros jefes. No sabemos, hermano, relacionarnos con las personas. Y tenemos que prosperar también en eso. Amén. Tenemos que prosperar también en eso. Entonces, acá vemos pues, ¿no? Que este hombre es bendecido. Es bendecido. Toda victoria en los cielos y en la tierra. Porque nuestro Dios es Dios de los cielos y la tierra. Amén. Somos bendecidos en ambos lugares. Podemos ser bendecidos en ambos lugares. Créale al Señor. Si usted no lo cree, no lo va a lograr. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, tengas salud, dice. Amén. Esa palabra, creamos, hermano, en esa palabra, tengamos fe en esa palabra. Dios nos va a bendecir. Pero sea como Mardoqueo, un hombre temeroso, una mujer temerosa de Dios. Amén. Entonces queremos la bendición, hermanos, pero no servir al Señor. No servir al pueblo de Dios, porque acá este hombre estaba sirviendo al pueblo de Dios. Él llegó a ese nivel, hermano, y se puso a servir al pueblo de Dios. Él llegó a ese nivel, hermanos, no haciendo cosas malas, sino era un hombre temeroso de Dios. Un hombre que amaba al Señor y obraba para el Señor. Amén. Varios comentaristas también de la Biblia piensan que fue Mardoqueo el que concibió, ¿no?, este nuevo sistema de tributación, como se muestra en el verso 1 del capítulo 10, nuevo sistema de recaudar impuestos, fuentes de ingreso del reino, como un sustituto de la guerra y la crisis que se vivió en esos meses, ¿no?
En esos meses todo el imperio, las 127 provincias entraron, se puede decir, en crisis, ¿no? Que estaban atentos, estaban ahí a la expectativa de esa masacre que debía darse, porque había un veredicto, que había un decreto que decía que hay que matar a los judíos, y había otro decreto que los judíos podían defenderse. Entonces había una etapa de preparación de parte de los judíos para defenderse. Y había también una etapa, ¿no?, de preparación y estar de sus enemigos, de los judíos, para atacarlos. Todo esto crea una crisis política y una crisis también económica, amén, en todo el imperio. Entonces se genera este sistema de tributación. Por eso que Mardoqueo, se piensa que Mardoqueo lo hizo, amén, porque ahí en el verso 1 dice: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Pero esto fue planificado pues por Mardoqueo, no se sobreentiende, porque el rey todo lo hacía así, no buscaba a alguien para que lo haga, ¿no? Lo delegaba y esperaba pues resultados, ¿no? Entonces fue como salir de esta crisis de repente económica sobre el que estaba viviendo el imperio persa. Entonces se estableció este tributo en todo el imperio. Ahora que había pues paz en el reino, entonces los judíos eran libres para trabajar, hermano, ganar dinero y prosperar. Amén. Cuando uno está ya en paz, ¿no?, cuando una sociedad ya está en tranquilidad, entonces uno puede trabajar. Amén. Puede trabajar, ganar dinero y prosperar. Cuando la situación en un país es inestable, es bien difícil. Pero cuando ya hay estabilidad, hermano, entonces uno puede trabajar, ganar dinero y prosperar. Y esa prosperidad de los judíos incrementaría la prosperidad general del imperio. Somos puestos para bendición. Amén. Tenemos la bendición de Abraham. Dios lo estableció así en el libro de Gálatas. Somos bendecidos con la bendición también de Abraham. La bendición de Abraham dice: pues bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En otra parte dice: todas las naciones. Amén. Solo nosotros somos puestos para bendición. Amén. ¿No? A veces tenemos una poca estima de nosotros. No tenemos la estima correcta que debemos tener como hijos de Dios. Somos bendición, hermano. Cuando usted entra a una tienda, ¿no?, y la tienda está vacía, entra usted y comienza a llenarse la tienda, porque usted está puesto de bendición. En un trabajo, también para bendición. Amén. Somos para bendición a las familias de la tierra. ¿Cuántas veces pueden ministrar ya a las familias? A las familias le invitan a una casa, pueden ministrar. A veces hay problemas matrimoniales y les invitan, ¿no? Entonces usted puede ministrar y ser de bendición. Somos llamados a ser de bendición, y Dios nos ha dado esa capacidad de bendecir. Acá son de bendición para un país. El pueblo judío se pone a trabajar, ¿no?, y va a ganar dinero y prospera. Eso es lo que ocurrió también en Alemania, hermano, en el imperio en el gobierno nazi. Ellos abarcaban toda la parte económica. El pueblo judío se había desarrollado, había enriquecido. Es ahí donde los nazis, los alemanes, se levantan, ¿no?, y tocan toda esta economía de los judíos y votan a los judíos y se agarran con todo lo que ellos habían tenido, sus riquezas, ¿no? Todo esto sucedió. El judío es muy bendecido, y nosotros también debemos ser muy bendecidos, hermano. Amén. Usted crea. Y esto va a traer gloria a Dios. Amén. Piense en el Señor, que traerá gloria. El Señor es nuestro Padre Celestial y quiere lo mejor para nosotros. Quiere lo bueno. Pero a veces también, ¿cómo nos va a dar lo bueno, hermanos, si no estamos preparados? Si todavía somos niños, ¿no?, en nuestra vida espiritual. Así dice la Biblia, ¿no? No podemos gozar de esa herencia porque todavía somos niños en nuestra vida espiritual. Tenemos que crecer. Amén. Sea temeroso de Dios, sirva al Señor, sea temerosa del Señor. El Señor va a bendecir. Amén. Va a bendecir nuestras vidas, va a bendecir nuestra economía, va a bendecir nuestra familia, y vamos a ser de bendición a otros. Amén. Vamos a ser de bendición. En este caso, pues,
el imperio persa iba a vivir de los impuestos también, de las riquezas que el pueblo judío, ¿no?, iba a lograr. Son muy hábiles para los negocios los judíos. Amén. Así debemos ser nosotros también. Hábiles, saber negociar. Amén. Saber comprar, saber vender. A la larga todo es una venta, hermano. Todo es venta. Venta y compra. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, este capítulo nos muestra también que Dios siguió usando la vida y el liderazgo de Mardoqueo, ¿no? Mardoqueo sigue gobernando para ayudar y bendecir al pueblo judío. El verso 32 implica que había todavía fuerzas en el imperio que se oponían y amenazaban a los judíos, ¿no? Pero Mardoqueo los representaba en la corte persa y los protegía. Recuerda que también había una corte, ¿no?, de príncipes, donde también se promulgaban leyes, ¿no? Por eso es muy conocida la ley de los medos y los persas. Había un corte, especie como un congreso, algo así, ¿no?, dentro de este imperio, donde se reunían los príncipes, los principales. Ahí. Por eso dice el verso 30, en el verso 3, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Amén. En la Biblia Dios habla hoy, dice así: buscó el bien de su pueblo. Ahí con ese estatus que él tenía, con esa autoridad que había llegado a tener. Dice que buscó el bien de su pueblo y luchó por el bienestar de su raza. O sea que había todavía gente que trataba, lo veía mal, con malos ojos a los judíos, sí. Por eso que dice luchó por el bienestar de su raza. Amén. Procuró, porque había una oposición. Amén. Ahí nos indica claramente que había una oposición, pero Mardoqueo estaba ahí y luchó, dice, por el bienestar de su raza. Buscó el bien de su pueblo, siempre estaba por el bien de su pueblo, buscar lo mejor para su pueblo. Nosotros adolecemos de autoridades de ese nivel, ¿no?, para luchar por el pueblo cristiano. Amén. Por la fe, para que no se den leyes pues que ofendan a nuestro Dios. Amén. Hay tantas leyes que se quieren dar, hermano. Por poco ya en Estados Unidos ya se dan que si tú no casas, ¿no? En una iglesia cristiana, no quieres casar a un homosexual, hasta te puedes ir a la cárcel como pastor. En las universidades también cristianas, ¿no?, le cierran la universidad si no deja estudiar ahí a homosexuales. Entonces se necesita gente en ese nivel para que contrarreste lo que el diablo trata de hacer con la iglesia del Señor. Amén. Debemos entonces prosperar. Amén. Este Mardoqueo fue prosperado, ¿no? Llega a un punto donde es el segundo del rey. Amén. En su liderazgo tenía objetivos buenos y claros: servicio a su pueblo. ¿Qué estaba haciendo Mardoqueo cuando llega al poder? Sirve a su pueblo. Amén. Busca lo mejor para su pueblo. Amén. Ese es el liderazgo que uno necesita tener. Amén. Buscar el bien de la iglesia del Señor, de los hermanos. Amén. La iglesia crezca, se desarrolle, ¿no?, se fortalezca. Cada creyente se fortalezca en Cristo. Justo en estos momentos también de pandemia, de crisis. Proverbios 29:2 dice así: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo, ¿qué cosa? Gime. Amén. El pueblo gime. Entonces, conviene, hermano, que los justos dominen, que los justos lleguen a niveles de autoridad para que el pueblo se alegre. Pero cuando domina el impío, el pueblo gime. No, porque el impío no le importa el pueblo del Señor. No le importa. Pero cuando un justo domina, gobierna, el pueblo se alegra. Amén. Debemos llegar a eso. Amén. A tener nuestra empresa también, para que los obreros también, hermanos, estén contentos también. Podamos ser de bendición para sus casas, para su familia, dándole un puesto de trabajo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces subrayemos el hecho de que como creyentes en Cristo andamos por fe y no por vista.
según todo este libro, hermano, nos muestra que debemos andar por fe y no por vista. No se menciona la palabra de Dios ahí en todo el libro, pero Dios está obrando. Amén. Ellos tenían que tener fe para saber que Dios estaba obrando. Sí. Amén. Entonces, 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista, dice. Y estos estaban andando por fe. Nosotros también andamos por fe. Debemos ver a Dios obrando en medio de nosotros. ¿No? A veces creemos que nos sacó de problema fue fulano, sutano, mengano. No fue una suerte. No, fue Dios que está obrando. Amén. Fue Dios que está obrando. Espero que ya sea evidente para ti que Dios, invisible y anónimo, es visto en su cuidado por su pueblo en cada capítulo a lo largo de este libro. A lo largo de este libro, hermano, vemos la mano de Dios, la soberanía, la providencia del Señor, el cuidado de Dios. El Señor tiene cuidado de nosotros. Amén. Y tiene el control. A Él no se le escapa nada, hermano. Él tiene el control de nuestras vidas. Amén. Creamos en el Señor. Creamos que Él nos cuida, ¿no? Fortalece, nos ayuda a pasar los momentos, ¿no? de valles de sombra, de muerte, como lo llamaba David. No temeré, dice, porque el Señor está conmigo, decía David. Aunque el nombre de Dios no aparece pues en este libro, su mano conduce cada detalle para traer la liberación de su pueblo. Amén. No estamos solos, no estás sola, hermana, no estás solo, hermano. No estás solo, no estás sola, iglesia del Señor. Iglesia cristiana caminando con Jesús. Tenemos a un Dios, a un Padre responsable. Un Padre responsable de sus hijos. Un Padre responsable de suplir toda necesidad de nosotros. Y le damos las gracias por habernos adoptado como hijos suyos. Gracias porque nos sacó de la muerte eterna, del castigo eterno, nos liberó, nos perdonó de todo pecado, nos bendijo, nos limpió de toda iniquidad, nos dio la salvación, la vida eterna, nos dio esa comunión eterna con Él. Somos gente bendecida. Amén. Y no solamente en el cielo, somos bendecidos aquí en la tierra. Dios bendice la obra de nuestras manos. Te demanda que andes con rectitud y no te olvides de Él. Que no te olvides, ¿no? de todo lo que Él ha hecho por ti, que lo tomes en cuenta. Amén. Él te ha bendecido. Amén. Nos ha bendecido con su Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo, primeramente. Nos ha bendecido en la obra de nuestras manos. Nuestro trabajo sea bendecido, nuestras empresas sean bendecidas, nuestros negocios, comercios sean bendecidos. Amén. Camine rectamente con Dios. Camine rectamente con Dios y crea en la palabra del Señor. Dios lo ama, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal acerca de cada uno de nosotros. Amén. Así como lo demostró en el libro de Esther, en todo el libro de Esther, su mano poderosa, bendiciendo a su pueblo, cuidando a su pueblo, velando por su pueblo y engrandeciendo a los que tenía que engrandecer. Amén. Engrandeció a Mardoqueo, sí, a muchos más, porque la historia, hermanos, los estudios que se hacen de este imperio, en lo secular, dicen que muchos judíos estuvieron en proeminencia, estuvieron en buenos lugares, enriquecieron en la nación de acá de Asuero, en la ciudad de Susa, en las provincias. Fue un pueblo muy bendecido, se enriqueció. Amén. Y como en el tiempo, como le vuelvo a repetir, en Alemania fue engrandecida. Y ahora Israel es una nación también engrandecida, próspera. Amén. Nosotros tenemos esa bendición. Crea en el Señor. Amén. Crea y avance. Amén. En todo, en toda área. No solamente en lo económico, sino en toda área, primeramente en lo espiritual. Lea su Biblia, hermano. Conozca su Biblia, conozca la palabra de Dios. Amén. Para ser de bendición a toda familia. Por eso que dice en el verso 3 del capítulo 12 de Génesis, ¿no? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán
benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. No hay familia que no pueda ser bendecida por ti. O sea, con eso entra, porque a veces entramos y conocemos una familia, un matrimonio, hermano, que uno es para jalarse los pelos, ¿no? ¿Cómo? Esto no tiene arreglo, ¿no? Como le dijeron a alguien cuando llevó su carro a arreglar, este es un problema de juntas. El dueño le dice, pues del carro, le dice, ¿y cómo es eso de problema de juntas? Le dice al mecánico, problema de juntas, júntalo todo y quémalo. A veces hay familias así, hermano, ¿no? Pero acá dice la Escritura, dice bien claro, ¿no? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando nosotros vamos a ministrar una familia, un matrimonio, hermano, no vamos solos, vamos con Dios, con la presencia de Dios. Grábese bien esto y seremos de bendición. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Terminamos el libro de Esther y ahora vamos a pasar a la Santa Cena. Bendiciones. Amén. En el siguiente audio vamos a pasar a la Santa Cena, a celebrar la Santa Cena. Bendiciones. Dios lo bendiga.